Así es, Padre, en este momento ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Así es, Señor, reconocemos cada uno, Señor, que hemos pecado, Señor, que te hemos ofendido, Señor. Así es, Señor, que hemos andado sin fe, Señor, hemos a lo mejor hecho cosas, Señor, pero no con esa fe que tú nos has hablado, Señor. Te pedimos perdón porque primeramente te hemos mentido a ti, nos hemos mentido a nosotros mismos, nos hemos robado, te hemos robado, Señor. Pero dice tu palabra que si confesáramos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y por eso, Señor, y en este momento confesamos, Señor, hablamos, Señor, decimos cada uno de nuestros pecados, Señor, porque queremos ser nuevas criaturas, porque somos una nueva criatura, porque el día de hoy, Señor, queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que seas tú, Espíritu Santo, quien esté redarguyendo, enseñando, Señor, porque cosas nuevas, Señor, harás, porque hoy tienes un regalo especial para cada uno de nosotros, pero para obtenerlo, Señor, debemos de estar limpios, Señor, ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, gracias, Señor. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios, a nuestro Padre. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Muy bien, pues el día de hoy, hermanos, vamos a ver la palabra, vamos a seguir en el libro de los apóstoles, en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a tocar lo que es el capítulo 15, del versículo 1. Muchas gracias, hermana. Gloria a Dios. Del versículo 1 al versículo 32. Pero antes, no sé a quién les haga falta hoja. ¿Ya todos tienen hoja? ¿Ya todos tienen hoja? ¿Quién no? Todos. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a sacar nuestra Biblia y sobre todo vamos a poner que esta palabra que nos va a dar hoy nuestro Padre lo entendamos desde el principio. Como les dije, bueno, como me lo ha estado poniendo Dios, el día de hoy nuestro Padre tiene un regalo precioso para cada uno de nosotros. Pero para que nosotros, para que nos los dé completamente, nuestro Padre tiene que hablar a nuestras vidas. Tiene que romper con un par de cosas. Ya no es cuestión de Dios. Dios nos lo está regalando. Dios nos está diciendo, aquí está tu regalo, hijo. Ya es cuestión de nosotros, de cada uno, si lo aceptamos o no lo aceptamos. Vamos a empezar con el capítulo 15, con los primeros 6 versículos. Dice la palabra: entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron
Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo y a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circundarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Gracias Padre, gracias Señor. Hemos orado, Señor, pero nuevamente ponemos este tiempo, esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por las cosas que vas a hacer. Gracias. Amén, Señor. Sí, ok. Muy bien, hermanos. Pues vamos a empezar con esta primera parte de este capítulo, de lo que Dios quiere hablar con nosotros. Y bueno, vamos a ver sobre este tema que los apóstoles tienen un problema, que es problema de doctrinas. Vamos a tocar un poco de estos problemas que normalmente lo encontramos en cada una de las iglesias. Y como si se fijan en el libro de los Hechos, continuamente nos lo está repitiendo. Vemos este problema. Pero ¿por qué empezamos o por qué empiezan estos problemas de la doctrina? ¿Por qué creen? ¿Vale? Por tradiciones, ¿qué más? Por ego, ¿qué más? Por la antigua ley, por creencias. En un punto, por Satanás, en un punto, es que estas personas que quieren volver o estar en las tradiciones, son personas religiosas, son personas que todavía no han entendido lo que es el plan de Dios, que no han entendido lo que es la gracia de Dios. Y como vemos en la siguiente diapositiva, es que la religiosidad se da porque no entendemos la salvación de Dios y los planes de Dios, primeramente con nuestra vida. Porque dice su palabra en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice el último? Importante, este punto, hermanos, lo tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro caminar, en todo momento. Porque ¿saben qué? Por gracia somos salvos, por gracia estamos aquí, por su misericordia y por su amor. No es por doctrina, no es por lo que hagamos, sino por gracia. Y como lo dice en el siguiente versículo,
porque por gracia sois salvos. Pero para tener esta gracia, ¿qué debemos de tener? La fe. ¿Y la fe puesto en quién? En Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro todo. Tenemos problemas económicos, ¿a quién debemos de correr? ¿A nuestra mamá? ¿A nuestro papá terrenal? ¿Al banco? ¿A nuestra pareja? ¿A nuestro jefe? ¿A quién debemos de recurrir? Si tenemos un problema familiar, un problema a lo mejor con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, ¿a quién debemos de recurrir? ¿Al psicólogo? ¿A Cristo? ¿A nuestro Padre? Esa fe de confiar todo, de ponerlo en sus manos, de que cada cosa que nos pase, si vamos al trono, si vamos ante su presencia, Él nos va a escuchar. ¿Y qué más dice? Dice, y esto no es de nosotros. Bueno, aquí refiriéndose a la salvación. La salvación no la da el hombre, la salvación no la da el apóstol, no es cobertura de hombre, es gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es un don de Dios y no por obras. ¿Qué estaban haciendo aquí en los primeros versículos? Estaban tratando de inculcar otra vez, no, es que tienes que hacer algo físico, tienes que hacer una obra para que seas salvo, tienes que hacer algo que todo el mundo te aplaude para que seas salvo. Pero recuerda que la gracia es de Dios y nos los ha dado por amor, por misericordia. Amén. Pero todo esto, ok. Y para recalcar, Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, refiriéndose a la salvación. Que bueno, ya todos, como estamos en los grupos discipulares, lo hemos visto, pero Dios me estaba poniendo recordar esto, ¿no? Que más a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quién ha recibido a Cristo? ¿Quién ha creído a Cristo? ¿Y quién le ha obedecido a Cristo? Dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Nada más por recibirlo, por creer, por tener fe, porque Él tuvo gracia de nosotros. Y recordar, hermanos, que todos no somos ya engendrados de sangre, ni somos voluntad de carne, sino de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que debemos de hacer, de caminar, debe ir bajo la dirección, bajo la voluntad de Dios. Aún por muy insignificativo que se ve. Pero esto es parte de creerles, parte de aceptar a Cristo. Pero desgraciadamente, hermanos, vemos tanto en la Biblia como en nuestras vidas, como en la congregación, que muchas veces esto no nos queda muy claro. Y hemos vivido bajo religiosidad, Hemos estado creyendo que estamos en la voluntad del Padre, pero
conforme vienen las pruebas y en el momento que Dios nos dice, a ver, ¿en dónde está su fe? ¿En dónde tienes tu corazón? Lo tenemos en otro lado. Lo hablamos, pero no lo manifestamos. Decimos amén, decimos gloria a Dios, pero nuestros frutos dicen otras cosas. Y nuestro Señor nos ha mandado a dar fruto, y fruto en abundancia. Hoy, hermanos, yo les quiero les traigo un ejemplo de cómo vemos esto, cómo nuestras vidas podemos inclusive venir aquí, inclusive venir ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Padre, y decir gloria a Dios, amén, pero nuestro corazón o nuestros hechos, nuestros frutos están en otra parte. Vamos todos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. En el versículo 3, dice la palabra, entonces Judas, el que había entregado. A ver, una pregunta, ¿Judas conoció a Cristo? ¿Judas caminó con Cristo? ¿Judas vio los milagros de Cristo? ¿Judas vio la multiplicación, vio sanar enfermos con Cristo? Pero sin en cambio, aquí vemos un símbolo de la religiosidad, un símbolo que aún personas, aún nosotros decimos andar con Cristo, pero a lo mejor nuestro corazón, nuestra mente está en otra parte. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, ¿a quién? A Cristo, ¿no? A Jesús. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Se arrepintió Judas. Vemos en los siguientes versículos diciendo, yo he pecado. Se arrepintió, confesó su pecado. Pero ¿saben cuál fue el problema de Judas? ¿Qué dice? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Esto quién lo dice? Los fariseos, la religiosidad. Judas se arrepintió. Judas dijo, he pecado, pero ¿saben qué? No se lo dijo a Cristo, no se lo dijo a quien se lo debería de decir, sino se lo dijo al hombre, se lo dijo a la religión. Y cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón, cuando nuestro pensamiento, cuando nuestro sentir está basado en la religión, basado en el no me importa lo que Dios dice, sino lo que importa mi hermano, lo que importa el pastor, me importa más lo que dice mi líder, me importa más lo que dicen los demás, pero no me importa qué dice Cristo. ¿Qué va a pasar? Que nos va a llevar a la muerte. Fuerte, ¿verdad, hermanos? Vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí vemos una pequeña ilustración de cuando Pablo y Bernabé estaban discutiendo por esta doctrina. Así es, perdón. Ok, pero ¿cuál era el problema que existía? Que querían regresar a lo que anteriormente vivían. Querían, y como nosotros hacemos inconscientemente, es que hacemos, o la gracia de Dios la hacemos a un lado, la menospreciamos y nos queremos ver más
en los actos religiosos. Entonces, bueno, aquí tenemos el problema de doctrina. Vemos que bíblicamente ellos se basaron, ellos dijeron, es que la ley de Moisés dice esto, y así muchas veces nosotros nos vemos, y esto también lo repiten mucho a través en el libro de los Hechos, porque caemos continuamente en esto. Caemos con que es que ahí está en la Biblia, pero no estamos viendo o no estamos con la gracia de Dios. Por eso es que empezamos a caer en esto. La que sigue, por favor. Pero bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, y nos dice, ¿saben qué? En su iglesia, en su grupo discipular, en su casa, en tu persona, ya te está hablando de que hay un problema de doctrina. Entonces, ahora viene lo siguiente: ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? En el primer punto, bueno, los primeros puntos, y como nos dice la Biblia, tenemos que hacer una reunión especial. Pero esta reunión tenemos que convocar, tenemos que hablar, no a cualquiera puede estar ahí, sino los más capacitados y gente responsable con la obra de Dios. Porque es un punto delicado, porque si dejamos entrar a cualquiera, pues nos vamos a desviar y nos vamos a perder sobre el camino, sobre la voluntad de Dios. Entonces, primer punto, debemos traer a gente conocedora de las Escrituras. Y así lo vemos. Si quieren apuntar, en el libro de Esdras, capítulo 7, los versículos 6, 11 y 12, que buscamos creyentes, conocedores de la Escritura. Buscamos gente, así como Apolos, poderosos en las Escrituras, llenos del Espíritu Santo. Y buscamos gente responsable y capacitados, como los apóstoles, como los ancianos. Entonces, pastores, apóstoles, líderes, cuando se presenten, cuando Dios les esté empezando a decir, oye, tienen un problema de doctrina, no se vayan por la tangente, no lo dejen para después, atáquenlo primero. ¿Y qué deben de hacer? Convocar esta junta. Y en esta junta deben de ir personas con estas características para parar, para frenar eso. ¿Qué otros puntos? Gente llena y que sea guiada por el Espíritu Santo. Este ejemplo lo vamos a ver en un momento. Y personas creyentes capacitados con experiencia en el problema planteado. Así vemos a Pedro, así vemos a Bernabé y a Pablo, y así vemos a Jacobo, que ahorita los vamos a tocar. Si cada cosa, hermanos,
que a ustedes les pase, que a ustedes les suceden. Cada cosa que Dios nos pone, trabas, y en el día con día, es porque en un futuro, no sé si cercano, mediano o a largo plazo, pero nos los va a volver a poner. Pero cuando estemos en ese momento, nosotros el Espíritu Santo nos va a acordar, este problema ya lo tuve, este problema ya me pasó, y Dios me dio la solución de tal y tal modo. A eso es lo que se refiere. No de que venga a cualquiera a contar sus experiencias. Todo es bajo la voluntad, bajo la guianza de Dios. Amén. Y bueno, hermanos, también necesitamos gente que tenga conocimiento de la manifestación sobrenatural de Dios. En pocas palabras, hermanos, gente con fe y que dé testimonio. Y bueno, un ejemplo de lo que en alguna vez le pasó en capítulos anteriores a Pedro, lo vemos en Hechos 10, en el capítulo 10, versículo 13 al 16. Cuando Pedro estaba orando, cuando Pedro todavía seguía con esa religiosidad, pensando que se tiene que hacer obras, que no bastaba con la gracia de Dios. En ese momento Dios le da una revelación a Pedro y dice, mira, agarra todo de esto. Y Pedro, ¿qué le dijo? No, porque esto es inmundo. ¿Y qué le dijo Dios? No digas inmundo a lo que yo he limpiado, a lo que es mío. Y eso estaba pasando precisamente en esta parte del libro. Bueno, en esta parte, en este capítulo, que llevaba gente y decía, no, es que no es necesario con la gracia, otra vez haciendo la gracia de menos, queriendo implementar, hacer voluntad de hombre, hechos de hombre. Continuamos. ¿Y qué más debemos de hacer? Ya tenemos esta junta, ya tenemos a todos los hombres. Parte de las cosas que debemos de hacer es identificar a los responsables, ver quién es el que está metiendo, es el que está llevando todas estas ideas, todas estas doctrinas, y enfrentarlos. Y en el peor de los casos, empezarse a apartar de ellos y hasta desecharlos. ¿Ya ven hasta dónde puede llegar nuestra religiosidad? Nuestra ceguera, a lo mejor nuestro entendimiento, como lo vimos con Judas, nos puede llevar a la muerte. A lo mejor no una muerte física, pero sí espiritual, que bueno, posteriormente nos lleva a una muerte física. ¿Y por qué esto? Vamos al libro de los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Porque así nos dice nuestra palabra, así nos dice nuestro Padre, que enfrentemos, que hablemos. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartéis de ellos. Ay, pobrecito, es que si no se va a sentir solo. Ay, es que pobrecito, es que todo el mundo lo está viendo feo. Ay, es que nada. ¿Qué dice? Apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que ¿qué? A sus propios vientres, a sus propias necesidades. Están buscando lo suyo. Y con suaves palabras engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Se acuerdan cómo engañó Satanás a Eva? Suavecito, suavecito, palabras dulces, bonitas. Realmente estas personas, ¿quién vive? ¿Quién está en estas personas? ¿Cristo? Está Satanás, está el diablo. Por eso es que la palabra, por eso es que Pablo en la carta de los Romanos lo está diciendo: apártate de ellos, enfréntalos, y si no tienen cura, deséchalos, que se vayan, porque si no, al ratito Dios nos va a desechar a nosotros. ¿Y ustedes quieren, hermanos? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte de lo que nos habla aquí en el libro en el capítulo 15. Vamos al versículo 7. Dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y se dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyese por mi boca la palabra del Evangelio y creyese. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí es otro punto, hermanos. Cuando estamos en religiosidad, cuando estamos en nuestra prudencia, en nuestra inteligencia, en nuestra dirección, empezamos a poner yugos, empezamos a poner cargas que ni nosotros mismos llevamos, ¿no? Seguimos. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos y entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. Aquí vemos, como lo vimos en las diapositivas anteriores, como una cosa que le inquietaba al Pedro, que lo vemos en el capítulo 10,
cómo no entendía todavía la gracia. Pero cuando Dios le trajo a los gentiles, y cuando nuestro Padre le dijo a Pablo, pues es que es por gracia, a Pedro entendió, siguió con esta gracia en toda su mentalidad. Por eso es que aquí está defendiendo esta postura. Porque, y perdón que les diga tanto sobre la gracia de Dios. Pero ustedes saben, hermanos, todo lo que Dios ha prometido para esta iglesia, todo lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, todas las promesas de la familia para este país. Pero si lo poco no somos fieles, si no tenemos una base fuerte, si no entendemos que no es por nuestras obras, sino es por la gracia de Dios, Dios no se va a manifestar. Se han visto señales, se han visto milagros aquí, en Tlaxcacuyutla, por ejemplo. Pero si nosotros no entendemos que es por gracia, que nosotros estamos aquí por misericordia y gracia de Dios, nuestro Padre no se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar? Que nosotros y cada uno de nosotros vamos a caer en esta religiosidad que nos va a llevar a muerte. Y Dios está hablando hoy este tema por eso, porque nos está advirtiendo, porque nos está diciendo a cada uno de nosotros: tengan cuidado. Así como me lo dijo Álvaro, ten cuidado en la religiosidad, no caigas en la religiosidad. Todo es por gracia. Tú eres nada más el instrumento. Bueno, a todos somos un instrumento. Todos estamos aquí por la gracia de Dios. Y el día de hoy, hermanos, esta palabra es para ti. Lo que viene, lo que dice en el versículo 16. Porque también mi Padre me ha puesto, que hemos estado así, porque no creemos, porque como decimos: Señor, es que ¿cómo vas a hacer estas cosas en mí? Porque ¿cómo vas a utilizar mi vida? Si mira, yo miento, le grito a mis hijos, no sé, 1000 cosas que pasamos. Es que yo no entiendo que tu gracia, tú me estés dando esto. Es que yo no me lo merezco. Yo no merezco este regalo prometido, este regalo que tú me has dado. Pero tu Padre, nuestro Padre, en el día de hoy, en este momento, está hablando, porque hay una promesa que lo está diciendo aquí en el versículo 16, que dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Escucha, hermano, escucha, Espíritu de cada uno de nosotros, porque esto es palabra de tu Padre. Esto no es palabra de hombre. Tu Padre te viene a decir en este momento que yo repararé tus ruinas y te volveré a levantar. Por obras, no, por gracia, por su amor.
Porque dice, para el resto de los hombres, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Por qué te está hablando esto? Porque tú eres un instrumento, tú tienes un propósito, todos tenemos un propósito en la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué te va a restaurar? ¿Por qué te va a levantar? Porque Él quiere, Él nos ha visto y Él nos quiere utilizar a cada uno de nosotros para dar su mensaje, para dar su palabra a los demás, para que todos los hombres, todos los gentiles que no conozcan, nuestro Padre nos utilice para que Él llegue a ellos y que nos utilice. Para eso, pero para estas cosas, e insisto, acuérdense que es por gracia, es por amor del Padre, no es por obras, no es por lo que hayamos hecho anteriormente, no por lo que estemos haciendo, es por amor, porque así ha dicho, Él ha puesto el querer como el hacer. Tenemos que romper con todo eso, hermanos. Tenemos que hoy primeramente llevar que es por gracia, que es por obras, de que cada uno de nosotros estemos aquí, de que cada uno de nosotros el día de mañana saliendo a rato, no sé, si estemos dando testimonio de nuestro Padre, digamos, es que si has visto a mí, has visto al Padre. Que seamos el reflejo, que no caigamos en orgullo. Después de esto, hermanos, continuamos con lo que es en el capítulo. Vamos en el versículo 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces aquí está concluyendo en lo que se llegó a esa junta. Y posteriormente, en el versículo 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras
perturbando vuestras almas, mandado circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, tuvieron este problema de doctrina. Se hizo la junta. Ya vimos la característica de las personas que estaban en esta junta, en este concilio. Y todos unánimes llegaron a una respuesta. Todos unánimes llegaron a una conclusión. ¿Y qué pasó después? Pues que esta carta, esta conclusión, pues se la tenía que saber a los demás. Teníamos que concluir eso. A eso nos está diciendo en estos versículos. Detectamos el problema, discutimos el problema, trajimos gente preparada, capacitada, empoderada en las Escrituras, llenas del Espíritu Santo. Pusimos el tiempo, pusimos la plática, el problema en Dios, y el Espíritu Santo empezó a dirigir, empezó a decir qué es lo que teníamos que decir. Dios habló, y ahora nosotros lo ponemos en papel, en carta. ¿Para qué? Para darle la noticia de que, ¿saben qué? Pues hermanos, olvídense, es por gracia. Pero también la gracia nos está llamando a santidad, sin cargarnos. Por eso, en el versículo 28 y 29, Dios nos habla sobre esto. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién le pareció bien? ¿Quién fue el que habló? Y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí no está hablando de santidad. Aquí no está diciendo que nos apartemos. ¿Y qué? ¿Y qué debemos de hacer? Que nos abstengamos de los sacrificados a los ídolos. Miren, hermanos, ahí hay fiesta. Vamos a la fiesta. Para allá. Es día 28 y hay una feria. Pero pues es la feria del Judas, ¿no? Pero como yo creo en Jesús, pero sí vamos a la fiesta. O vamos a la comida, ¿no? A esas cosas. Nos está hablando Dios que nos apartemos, que nos santifiquemos en espíritu, alma y cuerpo. A lo mejor ya nos había hablado, ya está obrando en apartarnos en el espíritu. A lo mejor nuestra carne ya le estamos diciendo, Señor, eres tú quien vive. A lo mejor nuestro sentimiento ya le estamos diciendo, no tengo ninguna duda, porque mis pensamientos, mis sentimientos es para Cristo, los aparto para mi Padre. Pero vamos a acabar todo completo. Y ahora nos está diciendo que nos apartemos en cuerpo. Seguimos. Dice, de sangre y de ahogado y de fornicación. Dice, de tales cosas si os guardareis, bien haremos.
de fornicación, de todo tipo de fornicación. Así es. Vamos al versículo 30, hermanos. ¿Están cansados? ¿Tienen calor? A ver, vamos todos a pararnos tantito, porque como que ya veo que están medio... Vamos a estirarnos un poco, las dos manos arriba, a un lado, a un otro, ahora para abajo, ahora hacia el lado, vamos a estirarnos perfectamente. Ahora salude a su hermano, ya sé que ya saludaron mucho, un abrazo, sí. ¿Ya? ¿Ya más tranquilos? ¿Ya más relajados? Es que esta parte, hermanos, que vamos a tocar y esta parte, como todo lo anterior, quiero que estemos despiertos, atentos, porque es parte de lo que Dios quiere y va a hacer en nuestras vidas, como lo puso desde el principio, pero si nosotros queremos. Vamos al versículo 30, ¿qué dice? Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación. Ya tienen la carta. Hermanos, ya tengo la contestación. Vengan todos. Vamos a leer toda la carta. Y dice, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Estaban cargados, ¿cuántas veces no estamos así o no están por ahí? Pero como esta es palabra de Dios, es palabra de nuestro Padre, ¿cómo nos ponemos tranquilos? Ay, en paz, qué bueno, Señor. Y aquí vemos un punto importante. Y dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de corazón. Este es otro punto de lo que Dios quiere hablar, de lo que Dios quiere tratar con nosotros. Que dice, primeramente eran profetas, pero que dice, consolaron. ¿Cuántos de aquí no digan amén, no alcen las manos? Reflexión. ¿Cuántos de nosotros Dios nos da una palabra, para una persona? A lo mejor aquí en la iglesia, a lo mejor allá afuera, y vemos la manifestación de Dios en su vida. Decimos, gloria a Dios. Pero le damos la palabra y nos vamos. Ya, Dios, yo te dije que me utilizaras, me utilizaste, ya. El que sigue, ¿no? Casi. Pero ¿qué vemos aquí? Consolaron. ¿Y cuánto de nosotros hemos dejado de consolar a los demás? Hemos dejado de confirmar a nuestros hermanos. Pero es que ya recibió a Cristo. Pues sí, pero entonces
no viene el trabajo completo. Y aquí, la palabra profeta viene del griego profetes, que significa proclamador, vocero. Y la interpretación de esta palabra, la interpretación que da a los profetas en el Nuevo Testamento, es esta. Cuando Dios habla a través de los profetas o da el don de profecía en el Nuevo Testamento, prácticamente es para esto, para anunciar alguna revelación particular recibida de Dios. Y la otra es edificar o consolar con este conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Judas? ¿Y qué hizo Silas? Dicen que eran profetas, ¿no? ¿Y qué hizo? Consolaban, daban palabra de consolación. Y ahora, hermanos, yo les traigo este ejemplo. Me adelanté un poquito, pero aquí lo vemos bíblicamente, cómo quedamos, cómo nos vemos así. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 13, a partir de 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué dijo? ¿Qué tenía Cristo? Compasión. ¿Pero qué pasó? Está la obra de Dios, está Dios obrando, está Dios sanando, está Dios dando palabra, todo bonito. Pero anocheció. ¿Pero quién se le acercó? A Jesucristo. Los discípulos. ¿Y qué les decimos? El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. En otra versión, creo que es en la NTV, dice ya córrelo, Señor, porque ya es tarde. Y luego, ¿qué van a hacer, no? O sea, ya no, ya está. Ahora sí que ya es tarde. Pero Jesús, ¿qué dijo? No tiene necesidad de irse. En otra versión, en la NTV dice: tengo compasión, tengo misericordia de ellos. Y es esta la misericordia que Dios quiere hablar. Quiere no solamente que la escuchemos, no solamente que la plasmemos aquí, sino que estemos, que vayamos más a lo demás. Que demos el siguiente paso. Si Dios te pone o nos pone a una persona, vamos a darle continuidad. Vamos a decir: oye, ¿cómo vas? ¿Qué necesidad? ¿Cómo estás? Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que ha puesto Dios. Pero como les digo, hermanos, y como todo esto es muy repetitivo, para que lo tengamos consciente,
inclusive para los que estén durmiendo, estén recibiendo esta palabra, porque se están repitiendo y repitiendo y repitiendo, que todo esto es por gracia. Si no entendemos que estamos aquí por gracia, por la voluntad de Dios, todo esto no va a pasar. Si no entendemos que es la voluntad de Dios, que tenemos que romper con la religiosidad, pues todo esto no va a pasar. Y al rato, cuando pase el tiempo, ay, estamos ahí, Señor, Señor, ¿por qué no te manifiestas poderosamente en mi vida? ¿Por qué a mi hermano sí y yo no? Pero cuando tu Padre te dice cambia, arrepiéntete. ¿Me has creído a mí? ¿Me has aceptado como Señor y Salvador? ¿O estás como Judas? Que sí vienes, sí estás, pero a la mera hora estás mirando a los hombres. Quieres pedir perdón al hombre y no a Cristo. Y todo esto, hermanos, y todo esto porque Dios hoy quiere poner algo. Esto ya me lo había puesto a mí más o menos hace como 15 días. Hace 15 días, 3 semanas, precisamente cuando estábamos en alabanza aquí. Y es esto que hoy Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Que Dios quiere poner. Si tú no lo tienes, hoy Dios te lo va a dar. Pero como lo hemos estado hablando, como tu Padre te ha estado hablando, solo lo vas a ver si le crees. Solo lo vas a ver si tienes fe en Él. Solo lo vas a ver y lo vas a experimentar cuando ya no andes en la religiosidad. Cuando entiendas que tú estás aquí por gracia. Cuando entiendas que tú no es por lo que hiciste. A lo mejor tú igual piensas, es que yo no me lo merezco. Es que yo le he fallado mucho a Dios. Pero tu Padre te dice hoy, es por mi gracia, es por mi amor, porque yo te quiero utilizar. Dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 14, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Dios, nuestro Padre, ya ha estado obrando sobre estos dones espirituales. Y como les comento, hermanos, esto es algo que ya me había puesto, es algo que ya me había comentado aquí en la alabanza. Por eso cuando estamos en la alabanza es importante que nos entreguemos, no solo espiritualmente, sino físicamente, para que Él se manifieste. ¿Por qué? Porque hoy nuestro Padre va a procurar los dones espirituales. Pero fíjense, el apóstol Pablo se refiere uno en particular. ¿Cuál es? Profeticéis. Don espiritual. ¿Por qué? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia
de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Paula, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo clamaba e insistía por esto? Dice, porque en todas las cosas... Ay, perdón, me confundí. A ver. Espérenme, hermanos. Creo que es en el versículo 8. En el versículo 6, perdón. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará? Si os hablarle con revelación o con ciencia o con profecía o con la doctrina. Ay, perdón, hermanos, espérenme. Es que dice en el versículo 11, dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extranjera pide en oración poder hablar, interpretar. Pablo le da mucho enfoque, clama por este don de profecía. Porque dice que gracias a ellos podemos dar consolación, podemos edificarnos unos a otros. Así como Judas y Silas eran profetas y daban consolación, así quiere nuestro Padre. Así quiere derramar estos dones espirituales. Así quiere derramar este don de profecía. Para que nosotros edifiquemos, para que nosotros consolemos, para que estemos en consolación y dar el amor al Padre en cada uno. Amén, hermanos. Le damos gloria a Dios, porque Él es fiel y justo. Y en este momento, hermanos, vamos a postrarnos. En este momento, yo quiero que cada uno de nosotros, cada uno, empecemos a pedir perdón. Así es, pidámosles perdón a nuestro Padre. Vamos a pedirle perdón porque hemos estado bajo nuestra voluntad. Así es, te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestro corazón y nuestro entendimiento ha estado en la voluntad del hombre y no en tu voluntad. Te pido perdón, Padre, porque mi pueblo y yo hemos pecado contra ti. Porque mi pueblo y yo hemos estado, Señor, en doctrinas falsas.
Porque hemos estado, Señor, en religiosidad. Hemos estado con cosas, Señor, haciendo un lado tu gracia, Padre. Así es, te pedimos perdón, Padre. Te pido perdón porque tú has hablado de muchas y de todas las formas, Señor. Que tú estás hablando, Señor, y diciendo a nuestras vidas que es por gracia, que es por tu amor en el que estamos aquí, que no es por lo que estás haciendo, no es por lo que hiciste, sino es por amor en el que estemos aquí, Señor. Yo te pido perdón, Padre, porque hemos menospreciado tu sacrificio, porque no ha habido arrepentimiento, Señor, porque no hemos tenido un cambio de mentalidad. Tú has hablado, Señor, tú lo has dicho. Arrepiéntete, cambia tu mentalidad, cambia tu dirección, cambia tu forma de pensar, de sentir, y seguimos en las mismas. Te pido perdón, Padre, porque mi pueblo y yo hemos pecado contra ti. Hemos pecado, Señor, hemos estado haciendo cosas, Señor, pero sin fe. Hemos venido, hemos servido